Buenas, cordial saludo. El día de hoy hablaremos sobre las teorías integradoras de la personalidad y los 4 cuadrantes propuestos por Ken Wilber. Nuestro grupo es el número 82 y está compuesto por Lisbeth Bejarano, Alexandra Beleña, Carmen Blanco y quienes habla Elizabeth Ballesta. ¿Cómo comprenden la teoría integradora de la personalidad? La teoría integradora de la personalidad es una teoría que busca integrar las diferentes perspectivas y dimensiones de la personalidad. Esta teoría está compuesta por 4 cuadrantes: el interior individual, el individual exterior, el colectivo interior y el colectivo exterior. El cuadrante individual exterior se refiere a la experiencia subjetiva de un individuo, como sus pensamientos y emociones. El cuadrante individual exterior se refiere a la conducta y acciones visibles de un individuo, como su comportamiento y su lenguaje corporal. El cuadrante colectivo interior se refiere a los valores y creencias de la sociedad, como por ejemplo la religión, la política y la cultura. El cuadrante colectivo interior se refiere a la organización institucional del Estado y las organizaciones sociales. Esta teoría fundamenta la creencia de que cada persona es única, al igual que las características que combinan los 4 cuadrantes, y que para entender la personalidad de alguien es necesario tener en cuenta sus múltiples perspectivas y dimensiones. Hablaremos sobre el cuadrante superior izquierdo individual interior, lo psicológico yo. Este cuadrante está en el estudio de la conciencia y el inconsciente del ser humano. También se relaciona con aspectos subjetivos individuales e interpretativos. Este cuadrante pertenece al plano subjetivo, a lo hermenéutico y a la conciencia del mundo interior. Es aquí donde se desempeñan las teorías de la personalidad, la profunda terapia y apropiación de tal. Lo hermenéutico, a la conciencia y al mundo interior. Es aquí donde se desempeñan las teorías de la psicología profunda y la terapia. Por medio de esta, la interpretación, un experto del cerebro puede llegar a saber todo de mi cerebro por exámenes electroencefálicos y resonancias magnéticas, y aún así ignorar hasta el más mínimo de mis pensamientos. Sus mayores representantes son Freud, Jung, Roger, Maslow. Sigmund Freud, a través de su teoría psicoanalítica, nos trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan posteriormente los comportamientos y emociones del individuo. Roger, por medio de su teoría humanista, nos dice que cada persona es básicamente buena o saludable, o por lo menos malas no son. Se interesó en el estudio del individuo y desarrolló una teoría centrada en el yo. Se ve al hombre como ser racional y cada individuo como ser único. El cuadrante superior derecho individual exterior, lo biológico, ello. Este cuadrante corresponde al soporte fisiológico que sustenta los fenómenos del cuadrante superior izquierdo. Este cuadrante representa la epistemología positiva, lo exterior, lo objetivo, lo empírico. La teoría es la perspectiva de los rasgos. Esta se propone como una combinación de hábitos que determinan la conducta y permiten explicar la personalidad. Se refiere a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. En este cuadrante se podría describir el sistema límbico y sus funciones objetivas muy detalladamente. Este cuadrante trata de la verdad objetiva de la ciencia y su comportamiento. Raymond Cattell propone la mediación de los diferentes tipos de rasgos para predecir la conducta, considerando que la personalidad puede entenderse como función de un conjunto de rasgos. Gordon Allport reconoce los sistemas psicofísicos del individuo que determinan la manera como se ajusta al ambiente, configurando así una forma única de organización de la personalidad. Cuadrante inferior izquierdo interior, lo cultural.
Dentro de este cuadrante vamos a encontrar los valores compartidos, significativos, el lenguaje, las relaciones y el trasfondo cultural. Este cuadrante integra aspectos como el autoconcepto, las aportaciones del núcleo familiar y el entorno para la consolidación de la personalidad. Asimismo, integra el aprendizaje como método para imitar conductas que interfieren en lo biológico, lo cognitivo y lo emocional. Como teoría de este cuadrante se pretende demostrar qué es la práctica y lo que se aprende en el entorno, en el qué hacer y en las acciones, aquello que definen las conductas y el comportamiento de los seres humanos. La sociedad, la familia, pueden influir en la manera en cómo se realizan estos procesos de la personalidad, en la manera de leer la realidad y el mundo, lo cual posibilita un desempeño y actuar en cada persona. Autores como Skinner, Dollar, Mailer y Ruther son algunos de los representantes que desarrollan esta teoría y todos coinciden desde la perspectiva del aprendizaje que las consecuencias, las acciones influyen en la conducta y por ende en la personalidad del individuo. Cabe mencionar que se ubica dentro de este cuadrante debido a sus características, puesto que se relaciona con el proceso entre sí y lo otro, justificando la teoría, lo cultural y nosotros. Plantea el complejo de inferioridad como el proceso que facilita al sujeto el desarrollo de su personalidad. Cada persona difiere en su estilo de vida y este está influenciado por los significados a partir de los aspectos socioculturales. Hoy voy a hablar sobre el cuadrante inferior izquierdo sobre lo social. Según Wilber, lo que sustenta los significados del cuadrante inferior izquierdo son las instituciones, sistemas locales, las normas y las fuerzas productivas. La teoría perspectiva cognitiva del aprendizaje social ampliaron la visión de la conducta como el resultado del aprendizaje y las experiencias del aprendizaje y el medio social como elemento fundamental. Michel reconoce que cada persona se comporta de acuerdo al entorno, es decir, que nuestro sistema cognitivo está preparado para actuar conforme al entorno en el que nos encontremos. Bandura considera que la personalidad como la interacción en la conexión, aprendizaje y ambiente donde las expectativas internas son el eje central. También Kelly considera como elemento fundamental de la personalidad el constructo, como una manera de construir e interpretar la realidad, lo cual nos hace diferentes personas. Los valores, los significados, las visiones del mundo de grupos humanos o sociedades, conciencia y el inconsciente.